Padre Obispo. Bienvenida, se fue larga las vacaciones. Ave María, desde el año pasado no nos veíamos y no nos encontrábamos. Retomamos este camino, esta experiencia, pasito a pasito en la fe, en la esperanza y en el amor, en este nuevo año que el Señor nos regala, con muchos retos, como una gran aventura. Los reyes nos dejaron oro, incienso y mucha mirra. Seguro que sí, así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde. Un feliz año para ustedes también, para toda su familia en este nuevo año lleno de muchas bendiciones y grandes experiencias y grandes desafíos, grandes retos, pero que se convertirán en muchas oportunidades. Oportunidades que son una invitación a dar testimonio audaz de nuestra fe en el Señor Jesucristo. En nuestra diócesis celebramos la etapa del testimonio, que fue oficialmente inaugurada el pasado año. O en el tiempo litúrgico, el primer domingo de Adviento. Vamos a retomar un poquito algunos de los elementos, ¿verdad?, que rápidamente sembramos en aquel entonces y que estaremos desarrollando a partir de hoy y durante todo este año en esta etapa del testimonio que terminará con la fiesta de Jesucristo Rey, que culmina el año litúrgico. Recordemos que esto es un proyecto de pastoral que retomamos ahorita, explicaremos sobre el camino evangelizador que lleva nuestra diócesis. Oramos. Y oramos con la nueva oración de esta etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos testigos como San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Bien, nuestra diócesis tiene este camino de fe que se desarrolla, ¿verdad?, en la vivencia de una fe que se comparte desde la experiencia fundante de nuestro ser, que es el bautismo. Ayer celebrábamos la fiesta del bautismo de Jesús y recordábamos en esta fiesta hermosa también nuestro bautismo. Cuando yo llegué a la diócesis de Ponce como obispo, por expreso envío, ¿verdad?, del Santo Padre, abrimos un tríptico que todos conocíamos, que es el tríptico de Aparecida, donde se expresa con una serie de cuadros o textos bíblicos todo un proyecto de pastoral que nosotros a lo largo de estos años propusimos a la diócesis como preparación al aniversario, al jubileo de los 100 años, que ya estamos próximos a celebrar. Estamos ya en la recta, no final, pero casi 3 años de hoy hasta que nos toque, ¿verdad? Y dentro de este camino, cada ventana de este tríptico marcaba una etapa. Teníamos la etapa del encuentro, donde veíamos el texto de las bodas de Caná. ¿Qué iglesia queremos? Una iglesia cercana, atenta a las necesidades de los que nos rodean para actuar con prontitud. Y hablamos de las tinajas y veíamos cómo en este proyecto a nivel de nación, este plan de pastoral, pues sectorizábamos en 5 prioridades: familia, juventud, educación, salud, pobreza y economía. Y un hilo transversal que es la misión. Todo esto desde una experiencia bíblica, guiados por la palabra de Dios, formar pequeñas comunidades, guiados por la Virgen, hagan lo que Él les diga. Después pasamos a la segunda etapa. ¿Se acuerdan de la segunda etapa, hermano? En tu nombre echaremos las redes. Era la frase bíblica. Y era la frase entonces donde desarrollábamos la confianza, el valor de la confianza. Confiamos en Jesús y por eso en su nombre echábamos la palabra.
Y intentamos desde esa experiencia también comunitaria que la palabra fuera el centro, ese centro que ilumina, esa palabra que es lámpara, esa palabra que es gozo, esa palabra que es sostén, roca para los peregrinos. Luego pasamos a la tercera ventana. Denles ustedes de comer. ¿Era la etapa de qué? De la colaboración. Quien es capaz de encontrarse, porque quiere formar parte de una iglesia cercana, atenta a la necesidad de los que rodean para actuar con prontitud. Quien tiene confianza, colabora. Y esta colaboración, pues, nos tuvo unos puntitos, unas experiencias concretas, porque ¿qué sucedió? María. Y no es precisamente la Virgen María, sino aquel histórico huracán que nos hizo meternos en la colaboración, no como una teoría bonita, sino como una acción concreta, manos unidas para colaborar, buscando dar de comer a muchos niveles, de la tranquilidad, de la serenidad, alimento físico, en fin, toda esa experiencia que tuvimos como iglesia. Esa es la puerta que llamamos del discípulo. E insistíamos, discípulo es el que escucha, porque escucha aprende, lo que aprende lo practica. Y todo esto desde una experiencia de iglesia latinoamericana y del Caribe, una iglesia que se abre en salida, que marcha, que avanza, discípula, pero también misionera. Y entonces entramos en la segunda etapa, o la segunda parte, ventana. Mejor dicho, para no, eso, puerta. Esa puerta es la puerta del misionero. Yo, sí, le doy mi sí a Dios, ¿para qué? Para trabajar juntos, por ir juntos como comunidad a Sion, una iglesia misionera que anuncia con alegría el gozo del Evangelio. Y entonces esta iglesia misionera es convocada, y por eso el texto de Emaús. Y entonces hacíamos aquel acróstico hermosísimo, ¿verdad? De esa experiencia desde la escritura, desde la mesa, las dos mesas, ¿no? La mesa de la palabra, la mesa del sacrificio, esa mesa que nos lleva a vivir dos claves importantes, el amor y la unidad, para hacernos servidores. Y como Emaús, peregrinos, acompañando. Y ahí vino entonces los terremotos fuertes, esa sacudida, esa experiencia dura que ciertamente nos marcó, y iniciando un año fuimos sacudidos, zarandeados fuertemente, pero no nos detuvimos, seguimos acompañando a este pueblo, a esta iglesia que además se hizo acompañante de muchas personas. Y pasamos a la etapa siguiente, que era la etapa de la unidad. La programamos de una manera, la vivimos de otra. ¿Por qué? Porque el Señor es quien guía la historia. Nosotros programamos, pero es Dios quien lleva esta historia. Y esto nos dio la oportunidad de, en medio de los terremotos, en medio de la experiencia del huracán, también, vino entonces el tercer fuetazo, el COVID. Y entonces reconstruirnos en la unidad, pero desde lo pequeño, desde la experiencia familiar. Esa pequeña comunidad. Y una comunidad que tiene como eje, base y fundamento la familia. Y por eso redescubrir la familia, lo que implica vivir en familia. Y todo esto a base de una experiencia de recuperar algunas cositas que se nos habían olvidado, retomar algunas cositas que habíamos dejado y revivir algunos valores importantísimos en esa experiencia familiar. Y así se nos terminó el año. Y entramos en esta etapa, que curiosamente llamamos la etapa del testimonio, porque es precisamente con la fuerza de ese Espíritu Santo que daba unidad, ahora nos lanzamos a la calle como un testimonio. Nosotros lo proyectamos, lo visualizamos de una manera, pero el Señor tiene su camino. Y nosotros, dóciles a la inspiración del Espíritu, lo guiamos. ¿Cuál es el objetivo entonces general de nuestro proyecto de pastoral? Esto ha sido rápido, así, a vuelo de pájaro. Vamos a ver, ¿cuál es, hermano? A la luz del documento de Aparecida, queremos impulsar un proceso de renovación en todos los agentes de pastoral, bajo la guía del Espíritu Santo, para que la diócesis de Ponce
llegue a ser una iglesia discípula misionera en salida, pobre para los pobres, en constante conversión pastoral y en diálogo con el mundo, que anuncie con alegría a Jesucristo, camino, verdad y vida plena para todos. Este es el objetivo de todo el proyecto de estos años, ¿verdad? 6 con este que estamos ahora. ¿Qué nos guía? El documento de Aparecida. Porque este documento de Aparecida es lo que impulsa todo un proceso de renovación a nivel latinoamericano y del Caribe, que luego quien fue, digamos, como el escritor, el corazón de este documento era el entonces cardenal Jorge Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco. Entonces, aquel sueño de la iglesia latinoamericana de ser una iglesia en salida, discípula y misionera, pasa a ser el sueño de la iglesia universal, porque Aparecida se convierte entonces renovada, actualizada en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y desde ahí entonces impulsar un proceso, no simplemente un ratito, un acontecimiento, no, un camino. ¿De qué? De renovación. ¿En quiénes? En todos los agentes de pastoral. Tantos obispos, presbíteros, diáconos, religiosas, religiosos, laicos, laicas, todos los que de alguna manera llevamos el peso, el reto de esta evangelización. Bajo la guía del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que anima, es el Espíritu el que sostiene, es el Espíritu el que alienta. ¿Para qué? Para que la diócesis de Ponce llegue a ser una iglesia discípula misionera en salida. Entonces, aplicado a la porción que a mí como obispo se me encarga, ¿verdad? Que es la región sur, en Puerto Rico. Queremos que esta iglesia nuestra sea discípula, misionera, en salida. ¿Desde la experiencia de qué? Pobre para los pobres. ¿Pobre por qué? Porque ahora mismo prácticamente estamos desarmando, en el sentido, ¿verdad?, de estructuras, en el sentido de proyectos a largo plazo, sino que vamos en el día a día. Fortaleciendo ¿qué? La fe, la esperanza, el amor de un pueblo que quiere ser fiel testigo de Jesucristo. Entonces se añade este año una clave nueva. Discípulos hemos aprendido a ser, misioneros también. Pues no me puedo quedar solamente en ser un discípulo o un misionero, no. Este discípulo y esta misionera tiene que tener conciencia de que es testigo del Señor resucitado. En constante conversión pastoral y en diálogo con el mundo. En lo que el Papa llama iglesia sinodal. Es un camino, ya no es simplemente una pastoral, unas acciones, ya no simplemente es unas cositas que hacemos, no, es todo un camino que se inicia desde un proceso de búsqueda y además en diálogo con el mundo, para darle una palabra a este mundo que está golpeado por mil situaciones y que necesita una palabra de esperanza, una palabra de alegría que la da Jesucristo. Que anuncie con alegría a Jesucristo, que es camino, verdad y vida plena para todos. No simplemente un camino que hay que recorrer, no simplemente una verdad que hay que aceptar, no, es una vida, pero una vida que sea plena y no solamente para un grupito, es vida plena para todos. Y sobre todo que se anuncie con alegría a Jesucristo. Es correcto. Jesucristo es el único que da sentido a nuestra existencia. Jesucristo es la base y el fundamento de lo que somos. Siguiendo los pasos de Jesús, ayer lo veíamos en esa liturgia hermosísima del bautismo, ¿verdad? Sobre todo la segunda lectura que nos decía, Jesucristo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Esa es la misión de la iglesia, pasar haciendo el bien, curando a los oprimidos, dando esperanza al que no la tiene, luz al que está ciego, audición al que se ha quedado sordo, voz al que está mudo, aquel que está paralítico, ponerlo en movimiento. En definitiva, vida que se transmite desde la experiencia de un encuentro. ¿Con quién? Con Jesucristo. Y como parte de este proyecto pastoral de nuestra diócesis, no es solamente el deseo de impulsar este proceso de renovación, sino que en unión con esta experiencia que el Papa nos invita a vivir ahora como iglesia sinodal, vivir en comunión, participación y en misión. Que cuando miramos esas palabras nos damos cuenta que ha sido el trayecto, el camino
de esta iglesia nuestra latinoamericana y del Caribe. Palabras que para nosotros nos suenan o resuenan, o nos deben sonar o resonar, porque ha sido la experiencia de estas 5 conferencias que se han vivido en nuestra América. Desde después del Concilio Vaticano II se inició ese camino de renovación, y en una asamblea en Medellín surge esa palabra de comunión. Una iglesia en comunión desde los pobres, para los pobres. Luego, Puebla nos habla de participación. Ese documento de Puebla que hablaba de una iglesia que viviendo en comunión participa en las acciones del mundo. ¿Para qué? Documento de Santo Domingo, para renovarnos en la misión. El Papa ha querido juntar como todo esto, y por eso dice: iglesia discípula misionera en salida, que vive en comunión, participación y misión. Para que nuestros pueblos, nuestra gente, tenga y desarrolle esa vida. Y todo esto, pues lo vamos haciendo poquito a poco. Todo es un proceso. Y un proceso que nos lleva, Padre, a la escucha, pero nos lleva al encuentro y nos lleva a hacer un discernimiento. Y este discernimiento, curiosamente, en el proceso que nosotros llevamos como Iglesia Latinoamericana y del Caribe, lo vimos en la asamblea eclesial, que surgieron unas ideas. Estas cosas del Espíritu son como a prisa y corriendo, aunque llevamos unos años que esto es, pero ¿qué pasa? Sí, No, el Espíritu no descansa. Es como la profecía de Ezequiel, el carro de fuego que tiene ruedas, que camina para adelante, que camina para atrás, que va a prisa, y esto como que va, ¡ay, a prisa! Pues este es eso, el Espíritu tiene prisa. ¿Qué le pide el Espíritu a la iglesia hoy? Ya lo decía San Juan Pablo II cuando se inauguraba el milenio, ¿no? ¿Qué le pide? Que se lance, que se abre, que salga a la calle, que anuncie, que no se quede quieta, que tenga ese fuego, ese ardor, con nuevos métodos, con nuevas expresiones, que den ciertamente un signo de que el reino de Dios está ya presente en medio de nosotros. Y hoy las lecturas de la Eucaristía hablaban de eso. Conviértete, cree en el Evangelio, acepta esta llamada, ponte en camino como los discípulos, sigue a Jesucristo y serás pescador. Tu misión, tu trabajo, lo que tú sabes hacer, ponlo al servicio del Evangelio. De un objetivo general dentro de nuestro proyecto pastoral tenemos entonces el objetivo específico de la etapa del testimonio que estamos viviendo en nuestra diócesis en este año. Y dice: el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Ponce, organizado en pequeñas comunidades, manifiesta públicamente su fe en Cristo, interpelando habitualmente su vida con el Evangelio para dar testimonio del reino de Dios, siguiendo el ejemplo de San Juan Diego. Fíjense entonces, esto es un proceso. Y este proceso el Señor se las ha ingeniado para que lo podamos realizar. Y hemos hablado, llevamos 5 años hablando de pequeñas comunidades, de cómo hacer estas pequeñas comunidades. Y no nos salían, y empezaban, y no sé qué. Ahora la brava. No de maldad, sino por un acontecimiento que nos hemos tenido que recluir por la situación del COVID. Pues poquito a poco han empezado a surgir estas pequeñas comunidades. En el hogar, en la vecindad, en las redes sociales se han formado pequeñas comunidades. Miles de pequeñas comunidades donde la gente dialoga. Lo ideal sería presencial, pero ahora no podemos. Entonces, ¿cómo en la creatividad del pueblo, ante una necesidad urgente de no quedarnos con los brazos cruzados, surgen nuevas posibilidades? Entonces, este pueblo de Dios que peregrina, curiosamente, el sínodo que el Papa convoca es eso, un pueblo que comienza a caminar. Y ese camino tiene que llevarnos a la comunión, para que haya plena participación y poder realizar la misión. Y poquito a poco, en una metodología que nosotros la pensamos de una forma, pero el Espíritu nos está llevando y guiando por otra. Peregrina, a mí me corresponde, ¿verdad?, en mi región. Y cada obispo, Puerto Rico tiene 6 diócesis, cada obispo en su diócesis está trabajando esto en clave sinodal, en clave de comunidad, respetando la diversidad y la riqueza.
no es un y la uniforme. realidad de cada diócesis. Por eso es importante lo que usted acaba de decir, la realidad. Entonces, no es un uniforme, no es un uniforme, es una unidad. Y por eso hay experiencias muy hermosas. En una diócesis se viven de una forma, pero al final concurrimos. Y no solo a nivel de isla de Puerto Rico. Esto es un proyecto latinoamericano y del Caribe. Y no solo de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe. Es un proyecto de la Iglesia Universal. Porque quien está al frente de esta Iglesia Universal, el Papa Francisco, quiere que esto se proyecte en toda la Iglesia. Entonces, desde la experiencia de pequeñas comunidades, manifestemos que públicamente su fe en Cristo. ¿Y qué significa manifestar públicamente la fe en Jesucristo? Convertirse en testigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Interpelando habitualmente su vida con el Evangelio ¿Qué quiere decir interpelar? Es decir, interpelar quiere decir que yo pongo mi vida y la ilumino desde el Evangelio, desde la palabra de Dios. ¿Qué dice este texto bíblico? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo oro? Para así entonces no simplemente inventar una cosa por inventarla, sino guiados por un espíritu común de unidad que me lleva a participar desde la comunión en unas acciones misioneras concretas. Para dar testimonio del reino de Dios, siguiendo el ejemplo de San Juan Diego. Dar testimonio del reino de Dios, ¿qué quiere decir? Vivir en la justicia, búsqueda del bien común, en la libertad que nos da el ser hijos e hijas de Dios, en el amor que construye y sobre todo que da como fruto la paz. Y en nuestro caso, desde una experiencia concreta. Si la Virgen María nos iluminó el camino al principio, ¿verdad? Desde la boda de Caná, hagan lo que Él les diga. Al final nos volvemos a encontrar con la Virgen, pero esta vez en un acontecimiento que llamamos guadalupano. Nosotros heredamos, por ser diócesis y la patrona de la Virgen de Guadalupe, esa misma experiencia de Juan Diego. Por eso el modelo en esta experiencia es Juan Diego, este hombre sencillo que vivía en las periferias, catequista, que da testimonio de qué, de lo que Dios ha hecho en él. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se haga presente. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio. Joven, Omecos te invita todos los lunes a las 9 de la noche a escuchar En Diálogo con la Juventud de hoy. Y a las 9:40 tú puedes ser feliz. Recuerda, Cristo vive, Él es nuestra esperanza. Él vive y te quiere vivo. Tú puedes ser feliz. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio.
continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, hoy 10 de enero, empezando un nuevo año 2022, así que aprovechamos para saludar a los que nos están sintonizando a esta hora de las 3 de la tarde. Una alegría volvernos a encontrar, volvernos a reunir y poder continuar haciendo camino juntos, este camino que nos lleva a la participación para lanzarnos a la misión, haciéndonos testigos como San Juan Diego en esta experiencia y en este caminar de la etapa del testimonio. Ustedes serán mis testigos. Queremos ser testigos de lo que va aconteciendo en este diario vivir, pero dar testimonio del reino de Dios que está ya presente en cada uno de nosotros. Nosotros, siguiendo un poco el tríptico de Aparecida, seguimos guiados por la palabra de Dios, pequeñas comunidades. Y esta comunidad diocesana, esta pequeña comunidad diocesana, mirada desde el conjunto de la Iglesia Universal, pues este año ha escogido la sexta ventana, o la tercera ventana de la puerta del misionero, que tiene un texto programático, texto bíblico que está tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 6 al 8, que dice lo siguiente. Estando ya reunidos, le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero reciban la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta el confín del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros hacemos lectura orante de este texto, y este es un texto que lo vamos a estar escuchando una y otra y reotra vez. Muchas veces. Y mientras más lo leemos y más lo meditamos, más riqueza vamos a sacar. Vamos ahora a vuelo de pájaro, ¿verdad? Así, rapidito. Estando ya reunidos. Si se dan cuenta, la etapa anterior era la etapa de la unidad. Por lo tanto, esto da continuidad a lo que idealmente hemos vivido este año que ha culminado, la etapa de la unidad. Reunidos se preguntaban: ahora es el momento. Entonces ahora no podemos preguntar: señores, ahora. Es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel. Porque el proyecto lleva a la construcción del reino de Dios. Claro, en aquellos discípulos decir soberanía de Israel era tener el reino fuerte, poderoso. Jesucristo iba a ser el gran rey, el gran batallador. Y entonces Jesús les dice: ay, no entienden. No les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esto es un proyecto del Padre. O sea, yo quisiera que la cosa fuera, pero que no te toca a ti. Eso es el Padre. Ahora bien, ustedes, dice Jesús, pero ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta el confín del mundo. Es interesante porque eso no les barata de todo el sueño. Le dice: esto es otra cosa. Ustedes están como medio encaminados, no lo ven claro, pero recibirán. Les será dado como un regalo. Se les abrirán los ojos, y esto vendrá de parte del Padre, porque le recibirán esa fuerza del Espíritu Santo. Esa fuerza que vendrá, es una promesa, vendrá. Por eso hay que abrirse a la acción del Espíritu Santo. Y aquí entonces viene la frase de este año: serán ustedes testigos míos. Y pone lugares: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Esta es la misión de la iglesia. Por eso es que nosotros en la oración que vamos haciendo esta vez añadimos discípulos, misioneros y testigos. La iglesia discípula, una iglesia misionera, pero esta iglesia que es discípula y misionera es testigo
del resucitado. Y vamos entonces a hacer, guiados un poquito con la frase, ustedes serán mis testigos, una lección sobre lo que significa ser testigos. Vamos a escuchar de labios del Papa pues unas frases y nos vamos a dar cuenta, porque no es que yo me lo invente, no es que yo voy a ser testigo a mi manera, a mi estilo, no, desde la palabra de Dios, en el magisterio del Santo Padre, vamos nosotros caminando, descubriendo cómo queremos ser esta iglesia discípula misionera y testigo. ¿Qué es un testigo? Entonces, la palabra testigo también la conocemos en la versión española, que viene ciertamente del hebreo, y es mártir. Decir testigo es decir mártir. Un mártir, yo digo mártir, uno inmediatamente piensa, pues mártir es el que dio la vida, es testigo. Entonces, aquí hay una clave interesante. Mártir es aquel que está dispuesto a dar la vida. Por lo tanto, testigo es una persona que está dispuesta ¿a qué? A dar la vida. Alguien que puede ¿qué? Dar testimonio con respecto a un suceso. ¿Ve? Da testimonio. Puede hablar de lo que ha sucedido, porque lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha vivido. Porque lo ha observado directamente. Ha estado ahí, yo lo vi. Nadie me puede decir, si yo lo vi, y lo vio directamente. También la confirmación del hecho o los hechos implícitos. Yo entonces puedo dar que afirmo que esto sucedió porque yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve allí. Por definición, un testigo es alguien que ha visto u oído de primera mano acerca de algo de lo cual tiene conocimiento. Esto está en el diccionario. Usted busca la palabra que es un testigo, pues usted verá la definición del diccionario. Alguien que ha visto, que ha oído de primera mano. Entonces, yo estuve allí y yo escuché cuando fulano dijo que estuvo allí y lo vio. Entonces, yo puedo dar testimonio ahora de qué, de lo que a mí se me ha contado, narrado, porque quien me lo contó a mí lo vivió, y lo vivió desde una experiencia que le viene dada, y esto es lo que nosotros llamamos la narrativa o la transmisión de la fe o la tradición. Si yo tengo fe hoy, es porque antes hubo unos testigos que me hablaron de Jesucristo. Y si yo puedo hablarle a la gente hoy de Jesucristo, es porque esa misma experiencia que ellos tuvieron, la he tenido yo. La he vivido y doy testimonio. La comunico. Y esto lo vemos a través de signos, a través de una experiencia comunitaria. Experimentar la resurrección la vivió aquella primera comunidad, pero también la vivimos nosotros en nuestras comunidades. Reunirnos en torno a la mesa, partir el pan, escuchar la palabra, hace presente al resucitado, como lo hizo presente en aquel entonces. De una manera nueva, distinta, diferente, visible, invisible, potente. Es el mismo espíritu, y el mismo espíritu que tenían los apóstoles es el mismo espíritu que hoy perdura en la iglesia y que nosotros tenemos, y por eso podemos vivir en comunión, que nos lleva a participar en la misma misión. Por ello, para ser testigo de Jesús, antes hay que tener un encuentro personal con Él, es decir, que le debe conocer. Por eso es que insistimos tanto en tener un encuentro personal con Jesucristo. Mientras ese encuentro personal no se tiene, hablarás de oídas, hablarás de cosas que te han contado, pero hasta que tú y yo no tengamos ese encuentro, no lo vamos a entender. Por eso el Papa invita y dice, te invito a que en este momento tengas un encuentro personal con Jesucristo. Y esto hay que pedirlo, hermano. Esto no se improvisa. Y por eso nosotros vemos que cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambia. Hace clic, da un giro total, nuevo, distinto, diferente. Anuncia, y anuncia con alegría, anuncia con valentía, anuncia con audacia. Es lo que tenemos que pedir, si no lo hemos tenido. Y si lo hemos tenido, revivirlo, renovarlo. Por eso nosotros semanalmente tenemos un encuentro personal, comunitario con Jesucristo, que lo hacemos en la Eucaristía. El domingo es el día para encontrarse con el resucitado. Domingo significa día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Entonces, los domingos yo me encuentro con el resucitado. Participo de esa vida nueva que da el resucitado.
El testigo, en palabras del Papa Francisco, tiene unas características. ¿Qué dice el Papa sobre el testigo? Pues ahora hemos escogido algunas frases, ¿verdad?, del magisterio del Papa Francisco para hablar de lo que nosotros queremos que este año, en ideal, lo podamos lograr. El testigo que tiene la cruz en el corazón y no solamente en el cuello, no ve a nadie como enemigo, sino que ve a todos como hermanos y hermanas para los que Jesús ha dado la vida, por los que Jesús. El testigo es el que tiene la cruz en el corazón. ¿Qué quiere decir que tiene la cruz en el corazón? Que tiene una experiencia que tiene que ver con el sufrimiento. Cuando a ti te duele el dolor de los demás, cuando a ti te duele la injusticia de los demás, cuando a ti te hierve la sangre, como decimos, ¿verdad? Porque el dolor de tu hermano es tu dolor, entonces comprende. Por eso dice, no solo es en el cuello, o sea, no solo llevar una crucecita en el cuello, que eso es muy bonito, un adornito. No. Es que el que me está matando, que me está haciendo daño, yo lo descubro como mi hermano, porque no tengo a nadie como enemigo. Y entiendo y comprendo que esta persona puede estar violenta, puede estar herida, puede estar como está por una experiencia negativa. ¿Cuál es? La de no sentirse amado. Entonces, yo que he tenido esa experiencia de amor, que lo he visto reflejado en Jesucristo, que he palpado en Jesucristo, por eso la oración de esta etapa siempre comienza igual: rostro humano de Dios, rostro divino del hombre. ¿Usted quiere ver a Jesucristo? ¿Usted quiere ver a Dios? Mire a Jesucristo, porque Jesucristo es el rostro de Dios. Y el Padre, cuando mira a Jesucristo, nos ve a nosotros, porque ve lo humano, la debilidad, la fragilidad. Por eso dice, ve a todos como hermanos y hermanas, por los que Jesús ha dado la vida. Jesús no tenía enemigos. Quien le quitaba la vida, él oraba por él. Además, dirá el Papa, el testigo de Jesucristo no recuerda los agravios del pasado y no se lamenta del presente. Es decir, no anda con un saco cargando piedras que le impiden avanzar, porque está todo lo apunta, los agravios del pasado. Ay, es que esto está malo. Ay, es que mira lo que me pasó. Ay, que no sé qué. No, eso lo deja atrás. Y ve más allá. Ve un horizonte de posibilidades. Porque es capaz de entender que si tú eres débil, eres de carne, si el otro también tú lo ves como de carne, descubre su debilidad. Y el problema es que nosotros pensamos que los otros son de piedra, que no sufren, que el que sufre soy yo, porque pobrecito de mí. Esos son. No. Cuando tú empiezas a ver el rostro del otro y en tu oración o en la mía, empiezo a mirar y a poner rostro, sufrimiento de fulanito, de menganito, de aquel, del otro, de más allá. Entonces tu oración cobra vida. Por eso no recuerda agravios, no se lamenta, todo lo contrario, mira hacia adelante. El testigo de Jesucristo no usa los caminos del engaño y del poder mundano. No quiere imponerse a sí mismo y a los suyos, sino dar la propia vida por los demás. ¿Ve? Mártir, dar, entrega. No usa los caminos, no usa las oportunidades que tienes para engañar. No usa el poder para aplastar, sino para servir. No se impone así, no se impone a los demás. Esto se hace porque lo mando yo. No. El testigo de Jesucristo da la propia vida por los demás. No. Y esto lo hace tanta gente que vive a nuestro lado de una manera sencilla, humilde, calladita. Porque no es hacer grandes cosas estrambóticas. No. En el día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, creando, desarrollando redes de comunión. No busca los propios beneficios para después mostrarse devoto. Esta sería una religión del doblez, no el testimonio del Dios encarnado. No busco lo mío, lo que me beneficia a mí, y después mostrarme tan santo con las manitas así juntitas. No. Se mancha, se enchumba,
se sumerge, se mete. Aquel que se inserta, se encarna. Es lo que hace Jesús. Se mete en el Jordán. ¿Por qué Jesús se mete en el Jordán? Si en el Jordán lo que iban eran los pecadores y dejaban todos los pecados, y porque él era la esponja que chupaba el sucio, la mugre. Entender esto es comprender que el testigo va más allá. Y es decirle a la gente, mira, si Dios hizo en mí, que yo era una porquería, esta gran obra, la va a hacer en ti. Porque yo no soy mejor ni peor que tú, y tú no eres ni mejor ni peor que yo. Lo que yo sí sé es que Dios te ama, y Dios me ama, y nos perdona. Por eso yo creo, Padre, que el que se encuentra con la persona de Jesús está claro en cuál es el proyecto de vida que tiene que hacer. El reino. Que eso es lo que llama el reino. ¿Y qué es el reino? La fraternidad universal, donde la justicia, la libertad, la verdad, el amor y la paz se dan. Y la iglesia tiene que ser reflejo de eso. La iglesia tiene que ser reflejo de justicia. Por eso la iglesia busca el bien común. Por eso la iglesia tiene que evitarse el amor. Miren cómo se aman, cómo se ayudan, no esperando recompensa, no poniendo aplausos. Cuando esto no se hace, se vicia el proceso, y lo que se supone que sea luz se convierte en oscuridad. Por eso es tan importante que el Papa nos lo recuerda continuamente, la coherencia, que no podemos decir una cosa y hacer otra, porque entonces estamos dando un mensaje totalmente diferente, distinto. Y en ese sentido, pues nos hemos encarnado en nosotros ese misterio de Dios en nuestra vida. De esa forma, pues no nos vamos a encontrar nunca con Él, y por ende no podríamos extender ese reino de Dios que ya vive en ti y en mí. Fíjate que es un lenguaje, el reino, y entonces nosotros pensamos en algo bien lejos, no es que el reino comienza aquí. Y que ya está. Está aquí, está dentro de ti, está entre nosotros. Lo que hace falta es que se manifieste. ¿Quién lo ha de manifestar? El testigo, el que ha tenido esta experiencia, el que se ha sentido verdaderamente amado. Por eso dice, de lo contrario sería una religión del doblez. Dice una cosa y hace otra. Es como el texto que leíamos en estos días de Natanael. Aquí hay un verdadero hombre en quien no hay doblez. Eso es un auténtico. Entonces Jesús, como en el diálogo que teníamos, Jesús lo lleva a ese discernimiento. ¿Podrá de Nazaret salir algo bueno? Pues ven y verás. Ven, mira, ven, prueba, comprueba y hablarás. Y ese es el encuentro. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo visualizarlo? Pues el Señor se las ingenia, y por eso la iglesia es Jesucristo andando entre la humanidad. Por eso la importancia del iniciarme como cristiano, de hacer camino juntos, de volver a la fuente. No porque sea un bautizado creo que me lo sé todo. Entonces es un renovado, como decíamos al inicio, es una renovación de todos los agentes de pastoral. Entendiendo que bautizarse es sumergirse. ¿Y dónde me sumergo? En la realidad. ¿Cuál es la realidad? El Jordán. ¿Y qué significa el Jordán? Bajada. Mientras yo esté encumbrado, no me mezclo. Entonces Jesús baja. ¿Bajó a qué? A mezclarse. ¿A mezclarse con quién? Con la chusma. ¿Con qué chusma? Con la que se metía en aquel agua. Y los que bajaban allí era gente que se sentía pecadora. Los que no se sentían pecadores no se metían en esa agua. No. Qué ridículo meterme ahí. Ese signo de bajar es lo que el Señor nos está pidiendo. Que después lo va a repetir de otra manera en el lavatorio de los pies. Se abajó. Se puso los pies. Servidor. Se ciñó. Se ató la toalla, le lavó los pies y se la secaba. Y lo más curioso del caso es que el Evangelio dice que se quitó la toalla. Servicio para toda la vida. Jesús no ha dejado de servirnos. Y esto es interesante porque ese paño que él se ató, se lo ató bien para mantenerse en un servicio continuo. Por eso cuando él dice, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, no de unos cuantos. El testigo de Jesucristo persigue una sola estrategia, la del Maestro, que es el amor humilde. Entonces Jesús tenía una estrategia.
Claro que la tenía. ¿Cuál era esa estrategia? La del amor, pero un amor humilde, un amor de entrega, un amor del que se abaja, un amor del que no busca aplauso, reconocimiento. No. Él sabe lo que tiene que hacer, él sabe que tiene un poder y sabe que ese poder lo tiene que usar para reconstruir al ser humano, no para aplastarlo. Por eso sus palabras siempre levantan. Fíjate que hay una cuestión que muchas veces se ve en el Evangelio, ¿no? Lo tomó de la mano y lo levantó. Lo puso en medio y le dijo, levántate. La sacó de la cama a la suegra. Sacó de la cama a Talita Kumi. Sacó a la niña. Sacó de la tumba a Lázaro. Sacó del féretro al muchacho que iban a enterrar. Lo saca. Egipto, liberación. Levantó a aquel paralítico que bajaron por... Interesante el levantarse, por eso levantarse significa resucita. Suscita que una vida nueva, distinta. No te quedes ahí, muévete. Entonces, esta tragedia del amor es la que Él transmite a la iglesia y es la que nosotros debemos de transmitir. Y esto se aprende en una pequeña comunidad, porque de lo pequeño es el reino de los cielos. Dice, no espera triunfos aquí abajo, porque sabe que el amor de Cristo es fecundo en lo cotidiano y hace nueva todas las cosas desde dentro, como semilla caída en tierra que muere y da fruto. ¿Ves? No espera aplauso, triunfo, porque es que ese amor de Cristo es fecundo en lo cotidiano. Estamos ahora iniciando el tiempo ordinario, que me gusta llamarlo tiempo de misión. Y ordinario, ¿qué es lo ordinario? Pues lo ordinario, lo normal. Y es interesante porque usted decía, este tiempo ordinario es tiempo, me gusta llamarlo tiempo de misión. ¿Y con qué texto bíblico comenzamos hoy en el Evangelio? Jesús que llama a estos hombres y vengan, ya no serán pescadores, sino pescadores de hombres. O sea, van a tener una nueva misión de ahora en adelante. Lo ordinario de ellos era pescar. Eso que es ordinario y que ellos sabían pescar muy bien, Jesús lo hace un signo extraordinario. Y de esa pesca, de esa intuición de cómo pescar, de cómo hacer ese trabajo, aplíquenlo a la nueva realidad. Ya no van a ser pescadores de peces, pescadores de... Ahora hay que tirar la red de otra manera, de otra forma. Pescadores de hombres. Y por eso Pedro, cuando toma conciencia, dice, yo que soy un pecador. Una sola letra cambia la palabra. Pescador. Solo una letra. Y en ese pecador hay una S. Tú que eres pecador, sígueme para que seas pescador. Interesante. Por eso me gusta jugar con las palabras, ¿verdad? Con las letras. Muere, cae en tierra. Desaparece mi proyecto para que florezca el proyecto de Jesús. Los testigos engendran otros testigos, porque son dadores de vida. Y así difunde la fe. ¿Ve? Un testigo comunica a otro, ese otro se hace testigo también, como una vela. Prendo la vela, enciendo la luz, se la paso al otro y así, al final se ilumina todo. No con el poder del mundo, sino con la sabiduría divina. No con las estructuras, sino con el testimonio. Y hoy el Señor, desde el silencio de la encarnación, nos dice a todos nosotros, te dice también a ti, a mí, ¿quieres ser mi testigo? ¿Ves? No es el poder del mundo, sino con esa sabiduría divina. ¿Dónde se descubre esa sabiduría divina? Dirá Pablo a los Corintios, la cruz. Esa cruz que aparenta destrucción se convierte en salvación. No con las estructuras, no es haciendo cosas, sino dando vida, testimonio puro. Y por eso el Señor, desde el silencio, desde ese silencio de la encarnación que acabamos de celebrar litúrgicamente en la Navidad, por eso durante la Navidad de este año, ¿verdad? Pues, invitábamos a la gente al asombro. Déjate asombrar por la sonrisa de Dios. La sonrisa de Dios en el mundo es Jesucristo. Y el beso de Dios a la humanidad es el Espíritu Santo. Dios me ha besado. Y ese beso me da hálito, espíritu, esperanza. Y quiere
que nosotros, tú y yo, nos convirtamos en sus testigos. Por eso la gran pregunta al finalizar esta tarde, nuestro programa es: ¿quieres ser testigo de Jesús? Anímate, lánzate, déjate guiar y que esa guía te convierta a ti, a mí, a nosotros en iglesia en camino, en iglesia sinodal, que escucha, que aprende, que atiende y responde. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas. Les bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Chao. Con un vaso de fe.